Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo foro de Alsum, el de mes de marzo, el tercero que tenemos en este año, y que va a ser sobre los factores principales de la siniestralidad de marín en Latinoamérica. Estaremos con Lorena Bernal de Barbus, que nos estará contando pues, las nuevas tendencias en siniestralidad de la región. Antes de presentarla, quiero recordarles que este es un foro que tenemos en cooperación con AYUMI, con la Unión Internacional de Seguro Marítimo. Y de hecho habrá una versión en inglés la próxima semana, el 14 de marzo, también con Barbus, si no estoy mal, con Thomas Appleyard, que muchos de ustedes quizás lo conocen, pero será pues ya más dedicada al mercado pues europeo y asiático y norteamericano, porque va a ser en inglés. De todas formas, si alguien quiere inscribirse, pues nos cuenta por interno y nosotros podemos pasarles los datos para que se puedan registrar. Rápidamente quiero recordarles que nuestra conferencia este año es en octubre, del 24 al 26, en Punta Cana. Ya tenemos el hotel, que es el Barceló Bávaro Palace y el Barceló Bávaro Beach. Próximamente en nuestra página web se podrán registrar pagando de una vez el registro y las habitaciones. Este año se van a pagar al mismo tiempo, pues por lo que es un hotel, digamos, distinto a los que hemos tenido en anteriores años, ¿ok? Entonces cualquier información en alsum.co y ahí en la sección Congreso. De todas formas, estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan enterarse de todo al respecto de la agenda, los invitados, nuestros patrocinadores, etc. Bueno, ahora sí, nuestro presidente de Alsum, Javier Pazmiño, nos envía unas palabras para presentar justamente al presidente de IUMI. Entonces, le voy a dar la palabra. Esperen un segundo. La tecnología a veces atropella. Bienvenidos todos a este nuevo foro de Alsum. Tengo el gusto de presentarles a Frederick Denhoff, actual presidente de AYUM. Frederick es actualmente también el director general de GAREX, el grupo de seguros de riesgos excepcionales en Francia. Estuvo algunos años en la presidencia del Comité Técnico Legal y de Responsabilidad de AYUMI y luego, en 2018, entró a formar parte del Comité Ejecutivo. Frederick nos hablará un poco sobre lo que hace AYUMI y su actual cooperación con Alsum. Welcome, Frederick. It is a pleasure to have you with us today. Over to you. Muchas gracias a todos. Unfortunately, my Spanish is not good enough for me to have a full explanation in your marvelous language. So thank you very much for inviting me in my capacity of president of AYUMI. I will try to summarize my exchange with you very simply in order for you to understand what AYUMI has been trying to achieve with ALSOM recently. ALSOM represents a great portion of Americas, and we think it would be a very great idea for ALSOM to get closer to AYUMI. We have had some discussion, and Barbus was also extremely active for us to carry those discussions in order to highlight and to identify all the areas of cooperation we could have with ALSOM. We think that it will be a very good opportunity for ALSOM to enter into AYUMI's work and become a partner of AYUMI. AYUMI is organizing technical conferences exclusively dedicated to marine insurance. We are tackling various subjects like hull matters,
cargo matters, legal and liability matters, loss prevention matters, and policy matters when it comes to the situation of the marine insurance in the world. The latest subject on which Ayumi has worked a lot was about the war in Ukraine and its consequences for us. It's not only policy who drives Ayumi's work. We also have all kinds of analysis about the ongoing evolution of legal or technology on the vessels and on the way to carry cargo. We have had a 2 days conference yesterday and before yesterday in Hamburg to prepare our next September conference. It will be organized in Scotland, in Edinburgh, as they pronounce it. And we will have an opportunity through those various subjects to analyze, for example, the new fuel alternative for vessel, the problem which we are encountering with lithium batteries, the way the cargoes are carried in those difficult times, and the evolution, so to say, of shipping, generally speaking. We will also try to understand how the green principles will impact the shipping activity and how we can encompass and include those into the way we handle the underwriting side of the business, and how we should consider that the risk will change with all those new ESG principles getting in the shipping industry, getting in the way logistics are organized. So we wish that Alstom and Ayumi will be in a good position to foster this cooperation. We wish Alstom is in a position to come closer to Ayumi. It would allow us to see you in September in Scotland, in Edinburgh, and that would be a marvelous opportunity between the 17th and the 20th of September to have such an exchange. Latin America is a very great and important area with a lot of involvement in transport, cargo exports, shipping activity. It would be much more of a great advantage for all of us to gather and make sure we are able to exchange on our common business, which is marine and transport insurance. So because I know that you have a busy time now going through claim subjects, I will just give back the screen to Juan and Lorena for you to go forward on the various subjects that you have prepared, which are really fascinating, and I would like to be able to follow them, but unfortunately my diary does not allow this to me. So I wish you a very good luck and successful conference, even through the screen, and I wish that we will have a chance to meet in September and in another through other opportunity in the very close future. So good luck to Alstom. Thank you for Barbus and the support to this cooperation, and see you very soon. Bye-bye now. Thank you very much, Frederick, and I hope to see you too in Alstom once, for instance, in Punta Cana. We would love that. We would love that. Okay, well, thank you very much and have a Bye to you all. Nice afternoon. Bye-bye. Ok, bueno, entonces continuando. Aquí. Bueno, antes de presentar a Lorena y su hoja de vida, ustedes cuando se inscribieron a esta charla recordarán que respondieron unas preguntas. Entonces, para que Lorena esté, digamos, al tanto de lo que contestaron, estos son los resultados. De más de 380 personas que diligenciaron esta encuesta, el 35% piensa que el factor de siniestralidad más relevante en los próximos 3 años es robo y saqueo, seguido por demoras, 14%, riesgos ambientales, riesgos cibernéticos, disturbios sociales, el 7 verde es riesgos ambientales,
6% negligencia y un 8% no sabe, no responde. Cuando vemos los resultados por país, ¿cuál es de estos factores de siniestralidad, cuál es el más importante, el que tuvo más respuestas por país? Este es el panorama. Robo y saqueo, básicamente en toda América gana. Demoras en algunos países como República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Y riesgos ambientales, sobre todo en Centroamérica, Panamá y Costa Rica. Listo, estos son los resultados. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a Lorena Beltrán. Ella tiene magíster en Derecho Comercial y Comercio Internacional de la Universidad de Durham, en Reino Unido, graduada con honores académicos en 2013 y especialista en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es abogada litigante y con experiencia en proporcionar asesoría legal a empresarios locales y compañías extranjeras en asuntos de derecho corporativo, comercial y de seguros, así como en el manejo de reclamos internacionales en nombre de compañías de seguros o reaseguro, bajo diferentes sistemas o instrumentos normativos. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, inicialmente empiezo por agradecerte esta invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues el objetivo de esta charla es poderles brindar algunas herramientas a la hora de una valoración más crítica del riesgo, a partir de los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años, pero en especial a mi experiencia como abogada y ahora como agente de recobro. Empezaremos por ahora mencionando grosso modo los factores que impactan la siniestralidad en la industria marítima dentro de un contexto global y luego lo iremos aterrizando en Latinoamérica mediante algunos ejemplos o casos que le hemos traído. Entonces, ¿me ayudas con el siguiente slide? Gracias. Bueno, básicamente y en términos genéricos, el transporte marítimo, ¿por qué es tan importante? Pues porque es el principal medio de movilización de carga en el mundo, el responsable del 90% del comercio mundial y para la región, para Latinoamérica, moviliza el 80% de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, si bien sabemos que la industria marítima ha evolucionado y lo sigue haciendo dentro de un complejo contexto económico mundial, pues históricamente no es la primera vez que sufre este tipo de embates, por ejemplo, las crisis económicas, las crisis sociales que actualmente estamos viviendo, porque todos estos son fenómenos cíclicos. Lo que está ocurriendo en la actualidad es que estamos recogiendo las consecuencias de estos 3 últimos años post pandemia, donde la industria obviamente se vio gravemente afectada en su operatividad, generando, efectos en la cadena de suministros, pues no estaba preparada para los retrasos causados por la producción, por el exceso de demanda, pues aquí el mercado realmente tiene una reacción, una dinámica de reacción en cadena. Entonces, obviamente eso genera cuellos de botella. Ahora vamos a centrarnos en cada uno de los ítems señalados en esta presentación y vamos a empezar con el incremento del ciclo de vida de los buques. Para esto me voy a volver un poquito en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante años, la industria marítima venía con años de pérdidas y falta de inversión, por lo que las líneas marítimas toman la decisión de no invertir en más barcos, sino en alargar el ciclo de vida de los actuales. Entonces, con la pandemia y especialmente con la reactivación de la economía post pandemia, pues se hizo evidente la urgencia y en especial la necesidad de aumentar esta flota marítima y de actualizarla. ¿Cuál es el problema? Pues que apenas están mandando a hacer estos barcos y eso tomará entre 2 y 3 años poderlos tener y cuando estén listos, pues ahí sí se podrá estabilizar tanto la demanda en espacio como de precios, pero eso eventualmente solamente ocurrirá hasta el 2024. El segundo ítem es básicamente la falta de disponibilidad de buques y de contenedores. Entonces aquí vamos a mencionar lo que se conoce como la crisis de los contenedores. Esta crisis no ocurre porque no existan contenedores en el mundo. Corresponde más bien es como a un atasco de contenedores vacíos en puertos logísticos alrededor del mundo sin que nadie pueda devolverlos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y aquí les doy un dato curioso. 8 de los 10 puertos más activos del mundo están en China. Entonces, la principal actividad económica viene del comercio, viene de Asia hacia Occidente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Salen buques llenos de contenedores, descargan en los distintos puertos, pero ya, digamos, para retornarlos ya no hay ni buques ni rutas disponibles
para que estos contenedores vacíos regresen a Asia y que el ciclo del uso del contenedor continúe. Los dos siguientes factores, digamos que van muy de la mano, que es el incremento en el costo de los fletes y las rutas más largas. Entonces, aquí obligatoriamente vamos a tener que mencionar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, esta guerra no solamente ha sumergido la economía en una espiral inflacionaria, sino que ha acrecentado la crisis desde diversos frentes. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos falta de fuerza laboral por mano de obra calificada. La verdad es que la mayoría, digamos, de rusos son los mejores marinos y los buques. Y por el otro lado, pues tenemos un fuerte incremento en el precio de productos básicos. ¿Productos como cuáles? Energía, petróleo y fertilizantes. 3 productos claves para nuestra región. Entonces, los altos precios en la energía han disparado los precios del petróleo. Recordemos que Rusia es el tercer exportador de petróleo en el mundo después de Emiratos Árabes y de Estados Unidos. Entonces, este aumento en el precio del combustible obviamente trae consecuencias obligadas, como por ejemplo, la primera, el aumento vertiginoso del costo de los fletes. Entonces, para darles un ejemplo, un flete de China a Estados Unidos para más o menos septiembre del 2020 estaba aproximadamente entre $4.500. Un año después estaban alrededor de $20.000. Y para la región, por ejemplo, un flete entre Shanghái y un país cualquiera en América del Sur estaba costando un promedio de $2.000 y en la actualidad ronda aproximadamente los 7.000 según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. La segunda consecuencia obligada es que los viajes sean más largos y obviamente esto ocurre debido al conflicto porque no se pueden utilizar las rutas comerciales habituales, ya que todo el mundo trata de transitar lo más lejos del Mar Negro y de sus puertos limítrofes. Entonces, al no poder transitar por esas rutas habituales y tratar, digamos, de apartarse lo que más se pueda de esta zona bélica, digamos, del Mar Negro, entonces se tienen que utilizar y buscar rutas alternativas y mayores transbordos. Entonces, por ejemplo, se empiezan a utilizar puertos que antes de pronto no tenían un tráfico tan alto, como por ejemplo en Bulgaria o Rumania, y obviamente de cara, digamos, a la póliza y al asegurado, esto lo que genera es mayor tiempo de arribo de la mercancía, mayor probabilidad de riesgo de un eventual siniestro. Finalmente venimos con el uso de los recintos portuarios como depósitos y aquí eventualmente vamos a hablar de lo que se conoce como los free days. Entonces, estos son, digamos, costos invisibles que eventualmente pretende asumir la naviera o en algunos casos, digamos, que ofrecen las terminales portuarias de permanencia de la mercancía en los puertos y o el uso de contenedores en espacios portuarios, esperando obviamente ser cargada a bordo de un buque para tener de pronto, digamos, tratar de reducir costos. Entonces se está esperando, se deja la mercancía más tiempo en el puerto esperando un buque que de pronto tenga mayor trayectos, mayores transbordos, para que reduzca un poco el tema del flete. Aquí en la industria marítima ocurre parecido como a la industria aérea. Si uno se va de un país de Latinoamérica a Europa o Asia y entre más escalas tengas, más económico, entre comillas, va a salir el tiquete, en este caso el flete, pero el riesgo obviamente se incrementa. Entonces, no sé qué tan económico eventualmente al final del día vaya a ser. Y finalmente, digamos que dentro de los factores que nosotros traemos está el efecto de la infraestructura en la región. Entonces aquí, lamentablemente, nuestros puertos en Latinoamérica no están preparados para buques de gran calado y pues eso es un punto que frena la industria. Infraestructura con ese tipo de capacidad creo que solamente existe en Chile y en un puerto que se está haciendo en Perú. Entonces, estas deficiencias obviamente generan problemas en las operaciones de atraque y desatraque e incrementa a veces los costos de operación cuando, por ejemplo, se requiere la figura del práctico. ¿Quién es un práctico? Entonces, el práctico es básicamente un marino experimentado que embarca a bordo del buque para llevar o sacar el barco de aguas portuarias. Como para que lo tengamos más claro, la función del práctico es muy parecida como a la del controlador de tráfico aéreo, con la diferencia que el práctico entra a la motonave, toma el control de esta y él mismo es quien la atraviesa a través de aguas peligrosas o, por ejemplo, de gran tráfico o en casos en los que hay riesgo ambiental. Entonces, grosso modo, estos son los factores que están impactando la industria en la situación global actual
Y ahora de forma más didáctica vamos a entrar a, digamos, a discriminar los factores que incluso ustedes mencionaron dentro de la encuesta que realizaron. Entonces, precisamente vamos a iniciar con el primer factor que todos consideraron que es uno de los más grandes que afecta a la siniestralidad, que es el hurto. Entonces, si quieres, me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Y aquí, bueno, la mayoría de las personas mencionó que el 35% en la encuesta corresponde a robo y saqueo. Entonces, en este primer caso, precisamente nosotros vamos a hacer referencia al riesgo de hurto de contenedores en instancias portuarias. Y aquí se tienen en consideración factores, por ejemplo, como largos tiempos de almacenamiento, y por eso este caso lo hemos titulado la demora, como regla y no como excepción. Entonces, el caso, muy sucintamente, ¿cuál es? Entonces, se hace una importación de carga, en este caso vamos a hablar de cobre, tengamos en cuenta que el cobre es mercancía de alto riesgo. Entonces, esta mercancía llega al puerto y el asegurado trata de dilatar la estancia de la mercancía en el puerto, entonces entrega de forma retrasada las instrucciones a cada uno de los agentes de la cadena logística. Entonces, a la gente de cargas, a la gente de aduanas, al transportador terrestre, etcétera, con la finalidad de ganar más tiempo en las instalaciones portuarias. Entonces, normalmente, digamos que dentro de los procedimientos de los puertos, una vez que llega un contenedor al puerto, se le asigna un número de PIN, que es, digamos que es su identificación y viene a ser su huella digital. Entonces, cada puerto tiene sus procedimientos para retiro de carga, pero normalmente y en la mayoría de puertos se hace a través de una plataforma del propio puerto en el que los distintos agentes de logística, en este caso el transportador, tiene que ingresar con sus usuarios, como a un correo, un usuario, una contraseña, incluir todos los datos de la carga, incluir los datos del transporte que se va a realizar para solicitar el retiro de la mercancía. Entonces, cuando el transportador lo va a hacer, resulta que se da cuenta que supuestamente él ya retiró la mercancía, pero él genuinamente no lo ha hecho. Entonces, cuando uno viene a analizar este caso, entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues al parecer hubo un presunto hackeo en el sistema de la terminal y así se logró el retiro fraudulento de la carga. Entonces, de cara al recobro, y digamos que en las indagaciones que uno empieza a hacer, el puerto dice, no, mire, la responsabilidad no es mía porque el retiro se hizo de forma adecuada dentro de la plataforma digital. Entonces, aquí estamos hablando de crimen cibernético. Y a su vez, el transportador terrestre dice, no, mire, a mí no me hackearon mi sistema, yo manejo y controlo mis usuarios, mis contraseñas, la IP desde la que se pidió la solicitud de retiro no es mía, etcétera. Entonces, cuando ocurre ese siniestro, digamos que probatoriamente ya uno sabe que empiezan a haber dificultades. Pero digamos que de cara al recobro y en especial, ¿qué es lo que uno mira? Si, por ejemplo, el hurto de contenedores es algo lamentablemente muy frecuente en nuestros puertos en Latinoamérica. Aquí la pregunta del millón y de cara especialmente, digamos, a la suscripción del riesgo es, ¿acaso aquí no habría una gravación del riesgo cuando el asegurado, motu propio, extiende los tiempos de estadía de su mercancía en el puerto sin aparente razón? Entonces, normalmente las razones que tiene un asegurado es reducirse costos de almacenamiento o porque su propia capacidad de almacenamiento no es suficiente para la carga que importó. Entonces, aquí ya vamos a entrar a hablar como de los aprendizajes o de las mejores prácticas que nosotros recomendamos. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Entonces, digamos que dentro de los que nosotros consideramos principales, hay tres. Entonces, el primero es evaluación más detallada del riesgo. Aquí hay que partir de la base de que no toda póliza de transporte de mercancía debe ser un clausulado estándar. Es decir, debe conocerse al asegurado y cuál es el verdadero riesgo a cubrir, cuál es la capacidad de almacenamiento, cómo transporta, cómo contrata, porque al final del día debemos saber que la importación no es lo mismo importar granos que importar tecnología o que importar cobre o importar textiles, que precisamente la mayoría, digamos, textiles, cobre y electrodomésticos son mercancía de alta carga y de alto riesgo, perdón. Y en la medida que su estancia se prolongue en el puerto, pues las probabilidades de siniestro por hurto se incrementan. El segundo es el deber de buena fe en la declaración del riesgo. Entonces, si bien el asegurado, digamos, en el momento de declarar su riesgo, lo hace de buena fe, indica que es su actividad comercial de importación,
Normalmente el asegurado omite detalles en la logística, él no está diciendo cómo contrata, por ejemplo, si está dejando mucho tiempo la mercancía en puertos de origen o en puertos de destino, incrementando así el riesgo. Entonces, estas cosas son, digamos que hay que tenerlas muy en cuenta y la recomendación aquí es estar muy de la mano con el agente de recobros que cada una de las compañías tenga, porque muchas veces este tipo de cosas solamente se evidencian de cara al recobro. Y es ahí, digamos, donde nosotros podemos ser su mejor aliado, su mano derecha y decirle, mire, pilas porque esté asegurado seguramente por reducir costos, entonces hace subcontrataciones o deja la mercancía más del tiempo que debería estar, entonces como tener ese tipo de cosas en cuenta. Y tercero, la situación jurídica de la demora. Entonces, básicamente esto se traduce en conocer la jurisdicción local, conocer el terreno y conocer también qué áreas del derecho involucra. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos estar hablando de temas de responsabilidad contractual, responsabilidad civil, temas de crimen cibernético. Entonces, uno tiene que saber desde qué ámbito y cómo va a darle un tratamiento a una figura jurídica y desde qué ámbito, por ejemplo, nosotros abogados, desde qué ámbito del derecho vamos a atacar, digamos, esa problemática y lo hablo de cara al recobro. Bueno, vamos a hablar del segundo caso y si me ayudas con las siguientes slides, perfecto. Entonces aquí el principal factor que analizaremos es la contaminación ambiental, otro de los factores que ustedes tuvieron en cuenta en su encuesta a la hora de determinar factores de siniestralidad que nos están afectando. Entonces, la contaminación ambiental, un tema muy en boga hoy en día y que hace parte de la agenda de los gobiernos, especialmente los gobiernos en Latinoamérica. Entonces, aquí lo hemos titulado Más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿de qué trata el caso? Aquí, por ejemplo, el asegurado hace una compra en exceso de mercancía a granel. Aquí vamos a hablar específicamente del maíz. Tengamos en cuenta que el maíz de alguna u otra forma es un ser vivo porque él también tiene sus propios procesos, digamos, químicos de descomposición, etcétera, y por eso necesita como cierto tratamiento especial. Entonces, compra este maíz, la mercancía, compra en exceso, digamos que aquí tuvo una facilidad de que, pese a que nuestras monedas en Latinoamérica se están devaluando tanto, por una ventaja en la tasa de cambio, aprovechó y compró más de la capacidad que tenía para almacenar la mercancía. Entonces, la mercancía es almacenada en distintas bodegas del buque, la mercancía llega al puerto en el país de destino y parcialmente la mercancía viene con daños. Entonces, viene con humedad y pues por lo largo del trayecto también ya llega con algo de moho. Entonces, cuando se baja la mercancía en las instalaciones portuarias, obviamente el puerto para tratar de liberar cualquier responsabilidad dice, yo necesito, señor asegurado, que usted y su aseguradora vengan y verifiquen el estado en el que se está recibiendo esta mercancía. Entonces, entre que pasa todo eso, empieza a transcurrir tiempo. La mercancía obviamente es almacenada dentro de las instalaciones del puerto. Esas instalaciones no son idóneas porque básicamente es un sitio que tiene unas tejas, de pronto un cerramiento en alambre y ya no hay nada más. Y este tipo de mercancía obviamente es mercancía que necesita respirar y que necesita trasiego. Entonces empieza a pasar el tiempo. El asegurado obviamente no puede sacar toda la mercancía, uno, pues porque en parte está afectada, dos, porque no tiene capacidad de almacenamiento en sus propias bodegas, está tratando de vender la mercancía a otros clientes, entonces como que usa las instalaciones del puerto como su propia bodega, por decirlo de alguna forma. Entonces, entre que ha pasado todo este tiempo, la mercancía ya se ha empezado a descomponer y la autoridad ambiental de este país recibe una denuncia anónima de un ciudadano diciendo como, oiga, pilas que están comercializando mercancía, el maíz normalmente es utilizado para hacer harina, consumo humano, entonces dice como, ojo que están aquí comercializando mercancía que ya está dañada. Entonces viene la autoridad administrativa, dice, un momentico, voy a sellar estas bodegas, no me van a mover más mercancía hasta que yo hago mi propio análisis. Eso toma un tiempo aproximado de más de 6 meses. Y al final del día, la autoridad ambiental decide que la mercancía en efecto no es apta ni para consumo humano ni para consumo animal, que a veces cuando se daña la usan como para compostaje. Entonces les dice, no señores, esta mercancía no la pueden vender, esta mercancía tienen que destruirla de forma controlada. Y al final del día, entonces, ¿cuál es la lección que queda de esto? Si se hubiera prevenido y se hubieran tomado las medidas de control urgentes y tempranas, pues no se estaría lamentando, y al lamentar me refiero con
el incremento de la extensión que para la aseguradora representó este siniestro, porque tuvo que pagar multas a la autoridad ambiental, casi 6 o más de 6 meses de almacenamiento en puerto y todos los costos adicionales relacionados con la destrucción controlada de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que en efecto más vale prevenir que lamentar, porque si se hubieran tomado las medidas urgentes y de control y, por ejemplo, se hubiera vendido rápidamente como salvamento antes de que la carga empezara a deteriorarse, pues el siniestro no se habría extendido tanto para el asegurador. Entonces, nuevamente aquí les traemos, digamos, algunas mejores prácticas o cosas de aprendizaje. Y si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Entonces, básicamente aquí tenemos, uno, el conocimiento idóneo de los estándares ambientales de cada país y las exigencias intracompañía, lo que se conoce como el ESG del asegurado. Entonces, parte de la mitigación del riesgo también está en que el asegurado, a veces también la aseguradora, cuente con criterios ESG, esto es Environmental Social Governance, que por sus siglas en inglés normalmente se traduce como en responsabilidad social y medioambiental. Esto básicamente es un sinónimo de reputabilidad y de credibilidad para las empresas. Este es un término que está siendo usado por la ONU de cara a los desafíos y vulnerabilidades que pretendemos atacar de cara al 2030. Hoy por hoy realmente esto debería ser un requisito en las pólizas para disminuir el riesgo comercial ambiental. Entonces hay como un dato para considerar. El segundo es la relevancia de la presencia local y la cercanía con los diferentes actores en la cadena de suministro. Esto es fundamental para un recupero exitoso. La relevancia de la presencia local es para conocer los procedimientos propios de cada país, por ejemplo, en temas portuarios, y conocer quiénes intervienen en la cadena logística, porque así es como, de cara, digamos, en un recobro, es la mejor forma en la que nosotros empezamos a obtener información de cada una de las partes, porque cuando uno presenta una reclamación a todos los intervinientes en la cadena logística, cada uno de ellos que considera que no es responsable va a darte más información de pronto de la que deberían dar para tratar de liberar su responsabilidad, y es ahí donde nosotros vamos definiendo la estrategia eventualmente de recobro hacia quién tiene que enfocarse. Y finalmente, una intervención temprana como estrategia de mitigación del riesgo. Entonces aquí la intervención temprana siempre, siempre va a ser la estrategia ganadora para todo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en Barbus, la experiencia nos ha enseñado que es muy útil hacernos parte del proceso previo incluso a la indemnización. ¿Por qué? Porque cuando el ajustador o la aseguradora están evaluando las condiciones de un evento para determinar si hay cobertura o no dentro de la póliza, muchas veces se tienen en cuenta precisamente esos factores específicos de cara al evento. Pero de cara al recobro, no, y por ejemplo, muchas veces se dejan por fuera documentos o requisitos que van a ser indispensables de cara al recobro. Por ejemplo, una cesión de derechos, un contrato específico. Entonces, digamos que la experiencia nos ha enseñado, y actualmente lo que hacemos con nuestros clientes es tratar de acompañarlos dentro de este proceso y al ajustador decirle, mira, yo te recomendaría que vayamos pidiendo esta documentación, vayamos aclarando tal tema. Si bien, por ejemplo, a veces uno mira el siniestro en destino, demuestra ver cómo llegó la mercancía, cuál fue el daño, también es importante decir, déjame ver cómo estaba la mercancía en origen, habla con tu proveedor y pídele fotografías para saber que la mercancía en efecto salió bien. Y ya finalmente entramos en nuestra recta final, que es con el tercer caso. Si me ayudas perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí con nuestro último caso ya hablaremos, por ejemplo, del impacto de la inflación en la cadena de suministro. Cuando nosotros hablamos de márgenes versus riesgos, hacemos referencia a que muchas veces los asegurados, por tratar de mantener sus márgenes, bien sea comerciales, de ventas o de ganancias, se exponen a riesgos innecesarios. Muchas veces riesgos que eventualmente no estarán cubiertos en su propia póliza, y que obviamente en caso de una pérdida o siniestro, pues les harán más gravosa su situación económica. Entonces, aquí, ¿de qué se trata el caso? Entonces, se adquiere azufre a granel en Emiratos Árabes, digamos que a un precio competitivo, y esto tiene como destino unos clientes uruguayos y argentinos. Entonces, para iniciar el viaje, normalmente se establece una ETA, que es el estimado tiempo de arribo de la mercancía, y esta fecha que se indica inicialmente es 35 días. Sin embargo, iniciado el zarpe, resulta que el buque empieza a tener problemas mecánicos, por lo que empieza a comunicar a sus clientes en los distintos puertos de destino
que la travesía marítima se va a demorar más. Entonces primero dice que 50 días, que 60, que 75, que 92. Y esto básicamente es porque ellos sufrieron una explosión en el cuarto de máquinas y eso ocasionó una rotura al motor. Entonces, esa rotura del motor ya realmente ocurrió, era cuando ya estaban en aguas uruguayas. Entonces aquí el asegurado, obviamente, en virtud de esa fecha estimada de arribo, pues él empezó a adquirir compromisos comerciales con sus clientes, porque obviamente estaba importando su materia prima y empezó a generar, digamos, compromisos y expectativas de venta. Pero debido al retraso del buque, pues hubo incumplimientos, no se pudo, no tenían la materia prima, entonces tuvo que ir y salir a comprar materia prima a mayor costo, entonces fue a Estados Unidos a comprar más materia prima, gastos de transporte, asumir pérdidas y especialmente los costos financieros por las ventas no realizadas. Entonces, de acuerdo al reporte técnico del siniestro, este se ocasionó por una falta de mantenimiento en el motor. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, este tipo de faltas de mantenimiento normalmente están asociadas a la celeridad en el despacho de los buques y a esa tendencia actual de denominar buques al límite de su edad operacional. Entonces, por ejemplo, este buque del que estamos hablando era un buque construido en el año 2000. El siniestro fue para el 2021. Entonces, ya este era un bulk carrier que estaba, su límite de edad operacional eran 10 años. Es decir, que para el 2011 ya se había excedido 11 años. Entonces, obviamente, esto es como un vehículo. Cuanto mayor es la edad del buque, mayor la necesidad y la regularidad de los mantenimientos. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, aquí básicamente, digamos que de cara a la póliza y al siniestro, técnicamente no había siniestro porque la mercancía estaba intacta. La mercancía venía en destino, lo que pasa es que venía con retraso, con un retraso grandísimo. Entonces, gracias a esa comunicación asertiva y cercana entre asegurado y asegurador, el asegurado llama a su aseguradora, le dice, mira, seguramente voy a tener este aviso de siniestro, le empieza a comentar la situación, la aseguradora le dice, bueno, esperemos a ver cuando la mercancía llegue y ya veremos, pero si necesitas como alguien que te ayude, que te asesore, estos son mis agentes de recobro, ellos te pueden ayudar. Entonces, gracias a esta gestión preliminar, nosotros fuimos nominados, digamos, de forma temprana, y lo que se logró fue realizar el arresto del buque y logramos que la descarga de la mercancía de nuestro asegurado se hiciera de forma inmediata. Mientras que los demás importadores de esa misma mercancía que no hicieron una gestión temprana tuvieron que esperar casi 8 meses para poder recibir la mercancía de ellos y que fuera descargada. Entonces aquí, digamos, de cara a este caso, ¿qué es lo que hay que resaltar, digamos, de mejores prácticas o de aprendizaje? Entonces, el primero, el incremento en los costos de la cadena de suministro muchas veces fuerza o obliga a los asegurados a tomar mayores riesgos. Entonces, esta es una clara señal que cuando se intentan mantener esos márgenes de ganancias, por ejemplo, en este caso del asegurado que antes de que le llegara la mercancía ya había generado muchas ventas, se toman riesgos innecesarios, ya que al final del día hay que entender que la travesía marítima y estos tiempos es donde se concentra el mayor riesgo, porque son situaciones cambiantes por la situación económica, por el clima, por etcétera, y pues obviamente la exposición exponencial al riesgo es muchísimo mayor y esas son cosas que no se tienen y que normalmente ellos no informan en el momento de la suscripción del riesgo. La segunda es que la siniestralidad de las cuentas tiende a ser visto como un costo a largo plazo. ¿Por qué? Porque obviamente va a afectar a futuro y la idea es tratar de minimizar esas pérdidas. ¿Cómo? Pues identificando los riesgos de formas puntuales y de la forma más precisa posible. Es ahí nuevamente donde hago hincapié a esa cercanía, por ejemplo, con el agente de recobro, porque nosotros de cara a estas gestiones que hacemos posteriores al siniestro y de cara a la recuperación del valor indemnizado, es que muchas veces nos damos cuenta de todos esos defectos o de todas esas decisiones de pronto no razonadas que toma el asegurado en un momento y que obviamente al final del día van a incrementar sí o sí la exposición al riesgo y la probabilidad de riesgo casi que ya no es una probabilidad, sino es una certeza. Y finalmente, alternativas frente a riesgos no cubiertos, que fue precisamente en este caso. Si bien, digamos que la pérdida para el asegurado vino en tener que adquirir mercancía en Estados Unidos, los costos de transporte, los costos financieros que tuvo que incurrir y las pérdidas por ventas no realizadas, que obviamente de cara a la póliza no estaban cubiertas, pues el hecho, digamos, de buscar alternativas, que fue una alternativa de ellos fue nosotros y la gestión temprana, pues por lo menos pudieron
recibir la mercancía 8 meses antes que los demás importadores y tratar de gestionar con eso y poderle cumplir por lo menos a sus compradores. Entonces, así, de esta forma, digamos que de una forma más práctica les comentamos cómo es que a través de los casos que nosotros vamos teniendo, se están viendo cómo estos factores de siniestralidad van afectando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propendemos en nuestros servicios de recobro? Y si me ayudas con las siguientes slides. Es una recomendación que nosotros les damos, digamos, de cara a los agentes de recobro que ustedes tengan y del valor agregado que debe haber. Entonces, obviamente la gestión de recobro disminuye la siniestralidad de las pólizas y la mitigación de pérdidas, de manera que frente a una gestión de recobro son importantes varios criterios. Por ejemplo, el primero, la presencia local y el conocimiento idóneo. Esto es importante porque hay que conocer los procedimientos internos, qué jurisdicción o qué términos de prescripción son aplicables. Por ejemplo, cuando un transporte viene y tiene, digamos que toca distintos puertos y uno puede determinar de pronto cuál es la mejor jurisdicción aplicable, cómo es el tratamiento de pronto de sanciones, digamos, medioambientales en cada una de las jurisdicciones y de cara de pronto a los intereses que nosotros perseguimos, en qué país nos conviene más de pronto presentar una acción legal o algo así. La cercanía con los distintos actores. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso del hurto de los contenedores que les comentaba, la idea nuestra, por ejemplo, siempre es ampliar el círculo de la forma más amplia posible, valga la redundancia, ya que al final del día, esta gente van a ser tus proveedores de información. Entonces, en la medida en la que uno tenga esa cercanía también con los actores, llega un punto en el que nosotros como expertos ya sabemos hasta qué punto a mí me conviene seguir negociando, por ejemplo, con el corresponsal de la naviera o en qué momento ya es importante irme, por ejemplo, a negociar directamente con el P&I o con la casa matriz. Intervención temprana, como les dije, esa siempre va a ser la estrategia ganadora. Entonces, el caso, digamos que más lo ejemplifica es el del buque del azufre, porque esto favorece la gestión de minimización de pérdidas y la obtención también de información que en muchos casos permite que evite el siniestro. Entonces, aquí, de cara, digamos, antes de que el buque llegara, la aseguradora pensaba que iba a tener un siniestro catastrófico y al final del día ni siquiera hubo siniestro. ¿Gracias a qué? A una intervención temprana. Y estrategia a la medida. Entonces, si bien, por ejemplo, el conocimiento local es muy importante, también es muy importante tener un agregado o un conocimiento del comercio internacional. Ahí, por ejemplo, nuestra ventaja, que tenemos oficinas en distintos países, de manera que si llega y ocurre algún siniestro en un país específico, yo puedo llamar a uno de mis colegas y decirle, mira, ¿cómo es el manejo de esto en ese país? ¿Cuál es el término de prescripción que aplica? ¿Cómo podemos hacer que de cara al recobro, en qué país, qué jurisdicción, qué normativa me beneficia más? Y bueno, ya para terminar y para darle espacio a ustedes a las preguntas, simplemente quería como presentarles también quiénes somos nosotros. Al final del día, todos somos miembros de la misma industria y nuestro propósito común, ¿me ayudas con la siguiente slide, por favor? Qué pena contigo. Gracias. Nuestro propósito común al final del día es lograr el mismo objetivo, que es brindar mejores coberturas, que cuando el siniestro ocurra sea debidamente indemnizado y que el recupero, precisamente por eso, sea de la forma más clara. Entonces, realmente nosotros, Barbo, somos un equipo interdisciplinario. Nosotros siempre buscamos como la mejor forma de evaluar un siniestro para lograr la mejor estrategia de recobro, siempre procurando, tanto con nuestros clientes como con nuestros oponentes, una comunicación asertiva, una buena negociación, una buena comunicación para lograr esos resultados, porque al final del día, tanto nosotros como ustedes no nos interesa una negociación dilatada. Nosotros conocemos el valor del dinero en el tiempo y obviamente los recuperos en el menor tiempo posible son un éxito tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, les agradezco muchísimo, espero que esta charla haya sido clara para ustedes y bueno, quedo aquí completamente atenta a preguntas si surgen o cualquier cosa. Muchas gracias, Lorena. De hecho, sí, ya tenemos un par de preguntas. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta pueden enviarla o por el chat o por el botón de Q&A o PIQ, dependiendo del idioma que tengan el Zoom, para escribirla por ahí. ¿Listo? Entonces, empecemos. Mauricio Pazmiño pregunta, ¿las cartas de protesto en la actualidad
Bueno, en la actualidad, ¿qué documento reemplaza las cartas de protesto en un mundo digital? Bueno, la verdad es que, digamos que mundo digital o de un mundo análogo, la verdad, no habría ninguna diferencia. Aquí lo importante realmente es que exista el protesto o que exista la notificación a ese transportador, llámese naviera o digamos si es transporte terrestre, a ese transportista de que la mercancía se está recibiendo con novedades. Entonces, ¿por qué es muy importante? Y que realmente en la práctica muchos asegurados lo olvidan. Porque digamos que a partir de ahí ya hay una presunción de que ese transportador es responsable de los eventuales daños o de la novedad con la que haya llegado esa mercancía. Entonces, cuando no existe esa prueba, digamos que se invierte y somos nosotros, digamos la aseguradora o los agentes de recobro, quienes que tenemos que empezar a buscar pruebas de cómo estaba la mercancía en origen, cómo se empacó, cómo se hizo esto y hacer como la trazabilidad, si se quiere, en reversa para decir, mira, yo te entregué a ti una mercancía perfectamente en óptimo estado, tengo un conocimiento de embarque limpio, no hay ninguna novedad, entonces si algo pasó, pasó mientras la mercancía estaba en tu custodia. Entonces, básicamente para responderte, no es que haya un documento que lo reemplace al final del día, sea correo electrónico, sea, no sé, si se tiene un WhatsApp, lo que sea, lo importante es que exista el documento o la prueba en el que se haya notificado del daño con el que se está recibiendo esta mercancía. Gracias, Lorena. Mauricio también hace un comentario. A ver, ¿tú qué opinas? Las compañías de seguro deberían actualizar sus requerimientos de documentos basados en la realidad actual del mundo digital. Entonces, ya no hablando del protesto, pero ¿en qué otros casos de documentación sí se ha cambiado, digamos, la consecuencia de que algo sea digital o físico? Pues estoy de acuerdo, digamos, con su aporte. Aquí, digamos que frente a los requerimientos me queda la duda de si, por ejemplo, frente a los requerimientos en el momento de la suscripción o en el momento del siniestro. Pero indistinto de, digamos que en la práctica lo que sí hemos visto es que cada vez las aseguradoras a veces tratan de pedir menos requerimientos porque es que antes te pedían casi que la partida de bautizo de la abuelita y eso se volvía un tema muy engorroso para el asegurado de decir como, mira, te estoy pagando una prima, te estoy demostrando ocurrencia de cuantía, entonces, digamos, de cara al siniestro. Eh, sí se están modificando, pero creo yo que más que pedir, digamos, documentos por el mundo digital o algo, lo que hay que hacer es realmente entrar a conocer quién es el asegurado, cómo opera ese asegurado, cuáles son, digamos, esas medidas medioambientales de gobierno corporativo y social que está implementando, porque todas esas cosas al final del día van a ayudar a disminuir la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Entonces, si por ejemplo para sus importaciones está utilizando menos plástico, todo eso al final del día son cosas que suman. Y para responderte la pregunta, digo yo, no es tanto modificar los requisitos, es como que sentarse, conocer específicamente quién es ese asegurado, digamos, de cara a la suscripción del riesgo, quién es ese asegurado y cómo hace las cosas, también cómo ha sido, digamos, si se quiere, su hoja de vida con las pólizas que ha suscrito. Y de cara, por ejemplo, a la indemnización, me parece también importante, más que pedir tanta documentación, es empezar, aquí también es un tema de educación, de educar un poquito al asegurado, de decirle, mira, necesito que ocurrido este siniestro, notifiques, informes la ocurrencia del siniestro y que empieces a tomar como estas medidas, como si la pérdida la fueras a asumir tú y no el asegurador. Okay. Gracias. Ana Ortiz pregunta, dado los ataques cibernéticos, me gustaría saber mucho más los riesgos que se asocian a este sector. Bueno, los riesgos que se asocian. La verdad es que, digamos que la dificultad realmente cuando ocurre en este tema de crímenes cibernéticos, por un lado es que la mayoría de las pólizas de transporte no tienen esa cobertura. Entonces, si uno logra, digamos, en la indemnización o en el recobro determinar que
la causa de ese siniestro es un crimen cibernético, digamos que ahí empiezan a haber, por un lado, problemas de la cobertura y por el otro lado, digamos, de forma legal, probatoriamente es complejo. ¿Y por qué te cuento que es complejo? En los casos que nosotros hemos tenido, y ahí vuelve nuevamente y juega lo de la intervención temprana. Cuando uno va a hacer un peritaje informático, básicamente se tienen que mirar cuáles son los equipos que se estaban utilizando en la terminal portuaria o con el transportista, y tú tienes que llegar precisamente a esos equipos. Si una cosa se hace hoy en día desde, por ejemplo, un teléfono móvil personal, entonces, y yo voy a hacer un peritaje informático, supongamos, a una instalación portuaria, pues difícilmente el puerto me va a decir, ay, mira, te voy a pasar los teléfonos personales de mis empleados. Entonces, en la práctica a veces son temas muy costosos, una prueba muy costosa, y a veces ni siquiera los resultados son muy concluyentes. Entonces, uno puede ir a hacer el peritaje y al final del día decir como, pues de los equipos que yo inspeccioné, aparentemente a través de ninguno de estos se hizo esa solicitud de información financiera. Este tema de los hurtos, digamos, a través del crimen cibernético es una problemática que está hoy en día bastante álgida y realmente muy difícil de controlar porque son grupos delincuenciales que operan de esa forma y realmente son crímenes completamente limpios, no hubo violencia, no hubo fuerza. Entonces, en la realidad es una complejidad muy grande que hay que mirarla de cara al seguro y también a las coberturas. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Dentro de los documentos de reclamo, nos piden un acknowledgement por respuesta del carrier frente al reclamo tramitado. Cuando el transportista no se pronuncia en absoluto, ¿qué recomendación o alternativas hay en términos documentales para suplir el punto de la respuesta del carrier? Bueno, en la práctica, digamos que cuando alguien no te quiere responder, pues es muy difícil obligarlo a que te conteste, ¿verdad? Entonces, más que de pronto dar una respuesta, porque muchas empresas realmente, sobre todo si de verdad hay un grado de responsabilidad, prefieren evadir o evitar dar alguna respuesta que a futuro pueda que los comprometa o no. Entonces, muchos de ellos dicen como, ante la duda, mejor el silencio. Me parece a mí que realmente lo importante, más que tener la respuesta del carrier o del transportista, es que cuando se presenta la notificación de la avería de la mercancía o del protesto, lo que sea, haya certeza de que se le presentó y que esa reclamación llegó al correo o fue recibida por ese transportador. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos aseguradores van a presentar la reclamación ante la aseguradora y le dice, porfa, déjame ver que tú le informaste al transportador que la mercancía llegó con daños. Uno se va al computador, hace la carta de señor transportista, recibí esta mercancía tal día y llegó con daño. Pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el sello de que la recibió? ¿Dónde está el correo electrónico a través del cual yo la envié? Entonces, esos son pruebas de, mire, la hice, no, de pronto no tengo un sello porque no fue personal, pero por lo menos sí existe un correo electrónico de tal día, a tal hora, a tal correo se le notificó a este transportista que se le envió esta reclamación. Entonces, me parece a mí que es mucho más clave la gestión del asegurado, que es algo que uno hace y que uno sí puede controlar y que uno sí puede exigir, más que pedirle que un tercero, que uno no tiene ninguna relación con él, tenga que hacer algo que seguramente él no quiere hacer. Entonces, ojo, por ejemplo, sí educar mucho a los asegurados en ese sentido de poder tener la prueba específica de que esa reclamación sí se envió y ya si ellos la leyeron o no, digamos que ese es otro tema que nosotros desconocemos y no podemos controlar. Gracias, Lorena. Bueno, Reinaldo Tovar escribe, en relación con el siniestro del maíz expuesto, tenemos que entre las obligaciones del armador se encuentra la de entregar un buque navegable, lo cual no solamente se refiere al aspecto físico, estructural y técnico del buque, sino también su idoneidad con respecto a la carga. En caso de daño a esta, como el expuesto en el ejemplo, si ha sido como consecuencia de una falla del armador en el cumplimiento de las obligaciones anteriores, se pudiera, en el proceso de recuperación de daños, accionar directamente contra el club de P&I del barco
a los efectos de que estos indemnicen los daños ocasionados a la carga o que la línea se haga cargo directamente de los daños en frente del consignatario? Sí, claro que sí. Y digamos que también por temas de tiempo yo me enfoqué precisamente en el tema ambiental, pero para darte la respuesta básicamente lo que tú dices es muy cierto. Aquí en este caso, por ejemplo, hubo un recupero, como les comentaba, el daño de la mercancía fue parcial. Frente a ese daño parcial en el que la aseguradora indemnizó al asegurado, sí hubo recobro. Entonces la idea es demostrarles que mira, esta mercancía, digamos que por ejemplo en este caso sí hubo recobro, pero cosas, por ejemplo, que el PNI también señaló es cuál es la vida, el ciclo de vida de ese maíz en esas condiciones. Eso ya es una responsabilidad directamente del asegurado. Si usted me dice, transpórteme, yo le transporto, pero es usted responsable de su mercancía. Entonces, sí, por ejemplo, el maíz tiene, no sé, una vida útil de 7 días, por decirlo, y el tránsito marítimo va a durar 12, 15, obligatoriamente la mercancía va a llegar en mal estado. ¿De quién es la responsabilidad? Del asegurado, que es quien conoce su carga, que conoce el manejo, etcétera. Pero para darte la respuesta, sí, básicamente en este caso hay una responsabilidad clara de la naviera frente a ese daño parcial que la carga llegó claramente dañada y por humedad, pues la naviera sí respondió. Magnífico. Mariela Dauphiny pregunta, ya que hay muchas pérdidas en puerto, como el ejemplo del comprador que no tiene espacio en su propio almacén, ¿no sería mala idea limitar la cobertura solamente hasta la descarga del buque? ¿Se ve mucho esto? Eh, sí, digamos que en la práctica sí se ve bastante. Sí, a ver, como que uno no puede tomar decisiones drásticas para todo el mundo, como que como precisamente hay que conocer al asegurado. Porque sí, digamos que en un mundo ideal yo te diría que la mejor, digamos, estrategia podría ser limitar esos tiempos de almacenamiento. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que no depende del asegurado, que él tiene todas las mejores contrataciones, bodegas disponibles, todo, digamos que él solito es idóneo, perfecto, todo muy bien, pero ya es un tema de tráfico marítimo, digamos, del tráfico pesado en el puerto. Van a pedir citas para retiro de la mercancía, no hay, o no hay transportadores, o la que sea. Entonces, cuando ya, por ejemplo, en ese tipo de situaciones que se sale de la esfera propia del control de lo que pueda hacer el asegurado, pues sería muy difícil, por ejemplo, en este caso, castigarlo si él lo está haciendo bien. Pero cuando uno detecta que ese asegurado importa más de la capacidad de almacenamiento que tiene, que la tendencia de él es a utilizar las instalaciones portuarias como espacio de almacenamiento extra porque le sale más barato con el puerto que si contrata lo propio o con un tercero, a esos asegurados sí debería ponérseles cláusulas específicas. Entonces, clave, conocer al asegurado. Ok, gracias. Bueno, igual hay muchas coberturas que dicen después de tantos días Exacto. se, se estudiará términos y primas adicionales. Pero bueno, Henry Cucho Avalos nos pregunta, en la región andina, ¿cuán importante es seguir imponiendo garantías de cumplimiento en la póliza y cuáles creerías que se anularían en el mediano plazo? Eh, a ver, las garantías de cumplimiento, no sé si se refiere como a las garantías específicas de la póliza, sí o sí tienen que existir, porque es, digamos, la única forma en la que uno puede, si se quiere, disciplinar un poquito al propio asegurado y hacerle esas exigencias precisas de, mira, si tú con esto no cumples, yo no te voy a indemnizar en caso de ocurrencia del siniestro. Creo que cada una de las aseguradoras tiene, digamos, garantías muy variadas, de las que yo en la práctica he visto. Por lo pronto creo que no eliminaría ninguna, eventualmente creo que sí consideraría de pronto imponer una que otra, precisamente, digamos, por esta situación o esta coyuntura mundial que estamos viviendo. Em, entonces yo creo que cada caso tendría como que analizarse en específico, mirar también como la gestión propia del asegurado, mirar cuáles son sus propios criterios, por ejemplo, a la hora de hacer una importación. Y en ese orden de ideas yo creo que uno puede ser más lapso o más
más estricto con ciertas garantías, con ciertos condicionamientos en las pólizas. Pero por lo pronto creo yo que no eliminaría ninguna. Ok. Carlos Mena, Carlitos, nos pregunta respecto de la demora intencional. En Latinoamérica estamos viendo que los clientes utilizan lugares de acopio de contenedores como extensiones de permanencia en tránsito. ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar contra los almacenistas extraportuarios si ellos cuentan con seguros suficientes para enfrentar sus responsabilidades ante riesgos de incendio, robo y daños? Sí, la verdad ese es un tema muy complejo porque incluso las pólizas de estos, digamos, sitios de acopio, muchas pólizas de ellos tienen exclusiones específicas, por ejemplo, en caso de hurto de mercancía de terceros. Entonces, digamos que un tema de esto tiene que analizarse desde muchas aristas y ya, digamos que la forma en la que yo lo hago es como abogada desde el tema legal. Y cada caso varía. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las condiciones, digamos que la base sobre la que uno tiene que empezar a hacer el análisis del caso es, digamos, esa relación contractual, el alcance de esas obligaciones que cada uno tiene y que cada uno adquiere, hasta dónde eventualmente el asegurado se sometió, digamos, de alguna forma a ese incremento del riesgo y facilitó él de pronto las cosas o permitió ciertas cosas, pero técnicamente y en la medida en la que la custodia física o jurídica esté en cabeza digamos, de ese sitio de almacenamiento, deberían existir responsabilidades. Cuando nosotros, digamos, tenemos un caso específico de estos y conocemos bien, digamos, la estructura, los procedimientos, etcétera, uno trata de analizarlo casi siempre, digamos, como diría yo, como el abogado del diablo. Entonces, si yo fuera la abogada de esa empresa, de ese sitio de almacenamiento, ¿cuál sería mi defensa? Conociendo, digamos, las condiciones contractuales a las que coordinamos, digamos, con el asegurado, etcétera. ¿Cuál sería mi defensa? ¿Cuáles serían de pronto lo que yo trataría de argumentar como causales de exoneración de mi responsabilidad y echarle, digamos, todo el agua sucia al cliente, al asegurado, fue responsabilidad de él? Y en ese orden de ideas, ya cuando estamos otra vez desde el lado de abogados, decimos, bueno, él me va a decir esto, va a tratar de salir con esta exoneración de responsabilidad, etcétera. Y ya digamos que si la responsabilidad es clara, haya póliza o no haya póliza, pues la terminal eventualmente debería responder. Lo que pasa es que más o menos este tipo de siniestros casi siempre van a juicio. Entonces son complejos. Okay. ¿Tienes unos minutos más para otras preguntas? Sí, claro. Maravilloso. Juan Carlos Romero pregunta, a ver. Bueno, con el tratamiento de aspectos críticos al momento del ajuste de la pérdida, por favor, retomas la documentación indispensable en el recobro que se dificulta por el acceso al armador y o a la naviera. O sea, ¿me la repites a ver si la entiendo? Está como rara. ¿Cuál es la documentación indispensable para poder hacer un recobro y que usualmente es difícil de obtener por causa del armador o la naviera? Bueno, ahí sí como la respuesta favorita de nosotros los abogados, depende. Entonces depende de que obviamente cada siniestro tiene sus particularidades específicas. Entonces, si bien nosotros tenemos, digamos que un listado de documentos que son indispensables de cara a un recobro, cuando, por ejemplo, haces mención ahí de cuáles son específicos de la naviera o algo así, tendría como que saber específicamente de qué tipo de siniestro estamos hablando para saber específicamente yo qué necesito de la naviera. ¿Qué sí te puedo decir? Por ejemplo, en el caso del siniestro del buque con azufre. En ese caso, obviamente, el buque puso toda la cantidad de problemas porque ellos no querían que la gente ingresara y revisara que hubo una negligencia de ellos en el mantenimiento del buque. Entonces,
cuando obviamente ellos saben que hay responsabilidad, tratan de limitar, entonces ellos dijeron, ingresa solo un inspector, solo pueden tomar fotografías y no le pueden hacer entrevistas a nadie de la tripulación. Digamos que uno se terminó enterando que cuando hubo, en este caso en específico, hubo la explosión, uno de los tripulantes murió debido a esa explosión. Entonces, todas esas cosas que uno se va enterando, obviamente son cosas que van contando contra, por ejemplo, contra la responsabilidad del capitán y del buque. ¿Cómo es que zarpan con un buque en esas condiciones? Entonces, obviamente ellos no te van a facilitar la información, que si puedo entrevistar, que si podemos hacer, que si no sé qué. Normalmente cada país tiene su propia autoridad marítima y las autoridades marítimas tienden a hacer este tipo de investigaciones. En algunos casos, la autoridad marítima es la que dice, tiene que venir aquí, yo les hago unas entrevistas y hacen eso, pero si ellos no quieren aportar pruebas, no quieren aportar documentos, no lo van a hacer. Entonces, más o menos uno tiene que intentar hacer magia con la documentación que tiene y tratar de decir, mira, si tú no me estás aportando este documento clave, por ejemplo, no sé, déjame ver la bitácora de los mantenimientos que ha tenido el buque. Obviamente no te los van a pasar. Y no te los van a pasar porque obviamente es ahí darte la prueba, reina, decirte, sí, mire, toda la responsabilidad es mía, yo sabía que estaba mal y aún así decidí irme a una travesía marítima, de trasladarme la mitad del mundo, desde Emiratos Árabes hasta Argentina, sabiendo que tengo un buque en condiciones de no navegabilidad. Entonces, digamos que habrán ciertos documentos estándar y ahí, cuando los tenemos, tratamos de hacer lo mejor que tenemos con esa documentación. Perfecto. Carlos Mena pregunta, ¿la sustracción de carga con documentos adulterados o suplantación, qué tan viable es la acción de recupero en esos casos? En esos casos, lo que uno trata de hacer es, nuevamente, revisar como la trazabilidad en reversa. Entonces, cuándo descargaron el buque, a quién le dieron la información, cómo fue la gestión que hizo, digamos, el agente de carga, después cómo se hizo la nacionalización de esa mercancía, en qué momento se le pasa esa información al transportador terrestre, cuáles son los, digamos, los esquemas de seguridad dentro de la misma plataforma. Entonces, por darte un ejemplo, la mayoría de esos casos también son casos complicados probatoriamente y la gente obviamente no te va a negociar, entonces sí o sí normalmente tienen que ir a juicio. Actualmente tenemos varios de estos casos en juicio y qué es lo que, digamos, nosotros tratamos de hacer. ¿Cuál era la responsabilidad del transportador y a partir de qué momento él tenía la obligación de haber pedido la autorización de la mercancía? Porque también ocurre que el transportador pudo tener la información, demorarse 1 o 2 semanas porque de pronto no tenía camiones sí, camiones disponibles para movilizar la carga y carga como textiles, cobre o electrodomésticos en un puerto, pues eso es casi que oro en las calles. Entonces, decirle al transportador, mire, usted tenía la información desde el día 1 y solamente hasta el día 6 o 7 decidió hacer la solicitud de retiro. Entonces ahí claramente ya estamos hablando de que hay una negligencia de parte del transportador. 2, por ejemplo, la terminal portuaria. Ellos siempre dicen, no, mire, yo se hizo a través de mi plataforma y se metieron los datos que tenían que ir. Si no entra el usuario y la contraseña, pues simplemente no tienen acceso a la plataforma. Si no tiene el PIN correcto, simplemente no se le va a dar la autorización. Entonces, el trámite en mi plataforma se hizo perfecto, yo no respondo. Entonces, ya lo que digamos nosotros, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, listo, a través de la plataforma se hizo bien, pero es que la plataforma es el único medio, entonces volvemos a conocer, digamos, localmente los procedimientos. Bueno, señores, terminal portuaria. Se hizo la autorización a través del sistema digital. Listo. Cuando ingresa el camión, usted verificó esa documentación, usted verificó que la persona que decía el sistema que iba a entrar fue la que entró, usted le revisó los documentos, usted revisó que los documentos de transporte fueran legítimos, si no lo hizo, ahí hay otra ruptura, digamos, de la seguridad, de los deberes que tiene que cumplir el puerto. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Irnos por cada una de las partes de los intervinientes en la cadena logística y tratar de mirarles como ese lunar, ¿dónde falló este? Y así, y digamos que nuestra gestión realmente, cuando tratamos de intervenir con toda esta gente de la cadena logística, es precisamente mirar, tú eres responsable por tal tema, tú eres responsable por el otro. Y a veces la gente empieza, bueno, yo no le puedo pagar todo lo de la mercancía, todo el valor indemnizado, pero
le puedo, no sé, le doy el 20%, el otro me da el 20%, el otro me da el 30%. Y así de a poquito, hemos tenido casos en los que hemos recuperado más del 100%, bueno, cuando la tasa de cambio también nos ayuda, pero digamos que son casos no muy comunes, pero han sido casos exitosos en los que precisamente atacar como que toda la cadena logística a veces ha favorecido. Entonces, mirar, analizar cada uno de los intervinientes. Genial. ¿Tienes más minuticos? Sí, yo te espero. Bueno, ¿hasta qué horas tienes disponible para yo saber? Saquemos las preguntas a ver, ¿qué? ¿Te parece media hora? Pues si la gente está ahí, la gente tiene preguntas, pues yo aquí encantada de responderles. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel Aguirre nos pregunta, ¿existe algún mercado que en la actualidad cubra demora? Específicamente cuando se trata con mercancía perecible. Muchas gracias. No sé si a ver, normalmente las navieras van a tratar de nunca responderte por demoras, porque obviamente ellos dicen que la travesía marítima es un riesgo y uno tiene que conocer que las situaciones pueden ser cambiantes. Normalmente las pólizas sí tienen este tipo de cobertura. Entonces, cuando lo que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, de cara al recobro, es tratar de decir que no solamente, digamos que centrarte en, no, es que usted me prometió que llegaba en 35 días y me llegó al día 40, porque obviamente cuando precisamente el término que ellos utilizan es estimada fecha de arribo. Ahí ellos no te están dando una certeza de, mire, el lunes 6 de marzo estoy allá. No, ellos te dicen, yo le di una fecha estimada, entonces esa fecha estimada puede ser 10 días más cortos, 10 días más largos, no lo sé. Entonces, digamos que tanto como que un mercado tenga cobertura para la demora, no. Pero las pólizas normalmente sí tienen esta cobertura y de cara, digamos, al recobro, nosotros tratamos no solamente de alegar la demora, sino tratar como de sumarle cositas en contra del transportador de, mira, tú no hiciste esto bien, mira, no sé qué, de manera que lo hace aún más responsable y dice como, bueno, me toca responderle a esta gente con algo. Bueno, igual ahí también para ayudar en la respuesta de Daniel, generalmente las cláusulas alemanas para perecibles sí tienen esa cobertura de demora. El resto, las del Instituto de Londres, para alimentos congelados y carnes congeladas, pues ustedes saben que dan más o menos 60 días. Pero bueno, sigamos entonces con la siguiente. Bueno, esta creo que es más como para al Zoom, pero no sé si tú tengas conocimiento. ¿Hay alguna capacitación, curso o especialización de riesgos cibernéticos en el seguro de transporte? ¿Tú conoces de alguna? Bueno, no por lo menos en el país en el que estoy. Sí, no. Nosotros tampoco. Hemos hecho algunos foros al respecto y en alguno de los congresos, si no estoy mal, en el de 2021, hablamos al respecto, pero por ahora no hay cursos. Lo único que se puede encontrar, digamos, en internet, así muy accesible, es los comentarios del mercado de Lloyds a las cláusulas que salieron de riesgos cibernéticos, que lo que hacen básicamente es recalcar que no es un riesgo cubierto bajo las cláusulas normales de transporte. ¿Okay? Pero no, por ahora no hay ninguna capacitación. Vamos a trabajar en el Zoom para eso. Bueno, aquí ya hay otra pregunta de Juan Ignacio Rodríguez. En caso de un robo a mano armada a un transportista terrestre y la alegación de que el hecho ocurrido sería una fuerza mayor en legislaciones en donde el transportista no responde de la pérdida por esa causa, ¿qué sugerirías hacer para facilitar la acción de recupero tras la indemnización? Bueno, hay jurisdicciones en las que definitivamente este tipo de circunstancias son exonerativas de responsabilidad para el transportista y ahí básicamente, digamos que normativa y legalmente es muy difícil generar un recupero cuando claramente la norma, digamos que beneficia o protege a este transportista bajo estas condiciones.
Lo que normalmente nosotros tratamos de hacer realmente es tratar como de educar a nuestros clientes, a los aseguradores y decirle como, mira, sobre todo si es una cuenta que es muy siniestra, decirle, hay que pedirle al asegurado que en el momento de la contratación con estos transportistas, pues que busque que ellos tengan pólizas o que haga acuerdos contractuales en el que haya una responsabilidad cuando claramente, digamos que se sale de la espera de que haya sido, digamos, un robo armado o algo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en países como Ecuador, que esto ocurre con mucha frecuencia, pues todos los siniestros que ocurren en los que la mercancía nunca llega a destino, la causa siempre es, no me atracaron hombres armados. Entonces, de cara a tú, obviamente uno nunca va a estar en el momento en el que ocurren estos hechos y empieza a volverse de pronto, en algunos casos, una excusa repetitiva y ya uno no sabe hasta qué punto de verdad sí correspondió a un hecho en el que fue irresistible, difícil de controlar, o en el que de pronto ya empiezan a haber maquinaciones por parte de los conductores o etcétera. Digamos que se vende la mercancía. Entonces, la única forma realmente no de recobro, sino de bajar la tasa de siniestralidad de esa cuenta, es empezar a hacerle exigencias a ese asegurado y decirle, mira, o contratas y que el transportista tenga la póliza o poner específicamente en qué eventos no va a haber, tiene que ocurrir el recobro. Bueno, una pregunta anónima. Mi cliente, dueño de la carga, no está de acuerdo con la indemnización ajustada en un siniestro de daño o pérdida de su carga. ¿Podría reclamar o demandar a la compañía de seguros directamente? Yo soy el transportista y el caso está siendo atendido bajo la póliza de transporte de carga. Bueno, ahí la respuesta sería, depende de la jurisdicción, pero normalmente las aseguradoras son entes regulados por superintendencias, por ejemplo, en el caso de Colombia es la superintendencia financiera. Em, yo creo que sí, definitivamente hay razones claras que eventualmente no se estén considerando en la liquidación, pues yo creo que la comunicación siempre va a ser la forma más asertiva y decirle al ajustador como, mira, este rubro no me lo están considerando, la póliza tiene esta cobertura, etcétera. Y si definitivamente es algo como que considera que es brusco, grosero y que la aseguradora, no sé, está cerrada la banda y está en contra de sus propias condiciones y de sus propias coberturas, bueno, pues sería mirar según el país en el que se encuentre cuál es la entidad idónea para atender este tipo de reclamaciones. De hecho, la mayoría de aseguradoras también tienen temas de defensor al cliente financiero. Entonces, eventualmente también es otro canal alternativo que se podría usar. De Rosaura Romero. ¿Consideran que los clientes están evitando hacer declaraciones para abaratar costos, teniendo en cuenta los incrementos actuales a raíz de todo lo que han mencionado hoy? Desde Panamá hemos notado una baja importante en las declaraciones de los clientes. Sí, puede ocurrir, pero creo que la razón de eso también es qué tipo de preguntas eventualmente se le están haciendo al asegurado en específico y sobre todo habrá algunos casos en los que obviamente se requerirá de pronto una visita de inspección para saber que lo que está en un papel declarando corresponde con la realidad. Obviamente los aseguradores siempre van a tratar como de disminuir de pronto la exposición al riesgo más que de pronto mentir, porque pues en el contexto económico mundial obviamente el incremento de todo es altísimo, pero al final del día estos son costos que se le están trasladando al consumidor final, entonces habría que ver también qué tipo de producto importa o qué tipo de mercancía comercializa. Pero creo que esto es más una gestión de la aseguradora de saber hacer las preguntas apropiadas y eventualmente mirar hasta qué punto se requiere una inspección o no. De Oscar Mesa. En el caso de transporte de vehículos eléctricos, ¿ve en el mediano plazo que las naves se adapten a su transporte? Esto en el entendido que en caso de incendio se mitiga de forma diferente a un vehículo a gasolina. ¿Me la repites? En el caso de transporte de vehículos eléctricos,
¿Ves que en el mediano plazo las naves se adapten a ese transporte? Ya que en el caso de un vehículo a gasolina, el control del incendio se mitiga de forma diferente. Sí, bueno, yo creo que habría que esperar, uno, digamos como que la actualización de los nuevos buques que actualmente están en construcción, pero obviamente sí es muy difícil porque movilizar este tipo de mercancía obviamente incrementa según el tipo de buque, incrementa el riesgo de siniestro dentro de la nave, no solamente de esa propia mercancía, sino de la mercancía que está viajando al lado. Entonces, me parece que habría como que se tendrían que considerar como mercancías peligrosas. De hecho, creo que hay una instrucción de la IMO respecto a este tema. Sí, ahorita es el tema que más preocupa. Creo que este año ya hubo otro incendio con vehículos eléctricos en un buque. Y pues todos recordarán en el año pasado, se me olvidó el nombre de ese buque, pero que era un montón de vehículos. También, bueno, hay que estar ahí pendiente de los boletines y en efecto la IMO y El varios... Felicity Ace. ¿Cuál? El Felicity Ace. Eso, el Felicity Agency. Gracias. La IMO y otros organismos internacionales pues están publicando a cada rato como actualizaciones de cómo deberían hacerse esas cosas. Incluso los clubes de P&I que tienen sus propias, como sus propios centros de investigación, también les hacen recomendaciones a los armadores. Entonces por ahí se podría buscar información por los clubes de P&I. Francisco nos pregunta, ¿ustedes tienen estadísticas sobre el robo a camiones en Latinoamérica? Como cantidad de casos, tipos de mercancías, zonas. Pues a nivel Latinoamérica realmente no está consolidado. La verdad no te lo podría decir con certeza, pero de la información que yo tengo, entiendo que no hay cifras consolidadas. Ok. Bueno, Francisco, no sé de qué país eres, pero si quieres nos puedes escribir por el interno. Bueno, para todos mi correo es juan.abella@zoom.co, se los escribo en el chat. Que en algunos países, no en todos, tenemos algunos afiliados que sí recopilan esa información, sobre todo en los países grandes como México, Brasil. Ahí sí ya está súper bien definidas las vías por donde suelen pasar todos pues, los robos, los secuestros, etcétera, los departamentos o los estados en esos países. Entonces, dependiendo del país en el que estés, podríamos intentar conseguirte la información. Pero así como una información regional, es bastante difícil de conseguir. Bueno. Ok, ahora sí ya tenemos que terminar. Quedaron algunas preguntitas, pero ya se nos acabó el tiempo. Oye, muchísimas gracias, Lorena, por tu exposición. Muy interesantes los casos, así es mucho más fácil, digamos, imaginarse las cosas con casos reales o, bueno, inventados, pero que uno puede graficarlos en la mente. Excelente exposición, muchísimas gracias. Y pues nada, esperamos verte en una próxima ocasión. No, Juan Manuel, agradecerte a ti enormemente. Para mí ha sido un honor haber sido invitada. Te agradezco enormemente esa invitación y bueno, muy agradecida por este espacio. Cualquier cosa que necesiten, pues estamos siempre para ayudarles y espero que la exposición haya sido clara para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. A los asistentes, pues les recordamos que la sesión quedó grabada en YouTube. La vamos a estar igual publicando nuevamente en nuestras redes sociales y en nuestros boletines por si quieren volverla a ver o por si quieren compartirla con alguien más. ¿Listo? Y para los que son afiliados del Zoom, eso siempre queda en nuestra biblioteca de la página web. ¿Listo? El próximo foro, que será el 22 de marzo, vamos a presentar, de hecho, de forma parecida a lo que hizo Lorena, un caso.
de un siniestro. Eso sí es bastante inventado, pero porque tiene un objetivo sobre todo académico, ¿no? Involucra temas de carga, temas de cascos, de responsabilidad marítima, de incluso riesgos portuarios. Es un caso bastante interesante. Entonces, pues ojalá estén pendientes de nuestro boletín y de nuestras redes sociales para que puedan inscribirse. Y este caso lo vamos a utilizar durante todo el año en distintos foros, en nuestro congreso, en algunos blogs, incluso podcasts. Y la idea es que a final del año, en diciembre o en noviembre, podamos hacer una especie de cierre de ese caso, de qué efectivamente es lo que podría pasar dadas la información y las características disponibles respecto al caso. Bueno, entonces los esperamos. Lorena, invitadísima.